está con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bienvenida, Denise. Buenos días para todos, bienvenidos a este nuevo programa de Verdad y Vida en este canal. Sí, y realmente esta celebración ha traído, bueno, un regocijo, una alegría, una renovación de fuerzas espirituales, de fuerza espiritual que la necesitamos todos los hijos de Dios. Y sobre todas las cosas que estaba recordando que en meses anteriores a este habíamos visto, ¿verdad? La significación. Hola, hola, ahora sí, ¿se escucha? Sí, empezá de nuevo. Bien, gracias Dani. Bueno, bienvenidos a todos y estamos anunciando entonces la celebración del Espíritu Santo, sobre todo en nosotros los hijos de Dios, trae renovación espiritual que la necesitamos siempre. Y estaba recordando de los acontecimientos de meses, no muchos meses atrás, de esta significación del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en varias ciudades de Estados Unidos, Freddy, con la manifestación del Espíritu Santo en algunas iglesias, ¿verdad? En donde, bueno, adoraban, exaltaban, traían la palabra y estuvieron así como, no sé cuántos días precisamente, pero varios días en la presencia del Espíritu Santo. Y que esto solamente, cabe recalcar, que esto solamente se hace con la presencia del Espíritu Santo. Sí, bueno, empezó, 50 años después que pasara la primera vez en la Universidad de Asbury, en Wilmore, en Kentucky. Es una localidad de unos 5.000 habitantes quizás, donde esta universidad, que tiene un perfil wesleyano, metodista, pero que es, digamos, abierta a todas las creencias, empezaron en un miércoles en la reunión de capilla, un lugar donde tiene capacidad para 1.500 personas, donde se reúnen los estudiantes como forma de su currícula para tener un devocional, no más de 1 hora, en el cual alguien, un estudiante, un docente, trae una reflexión bíblica de no más de 20 minutos, y en esa ocasión, más precisamente por el 8 o el 9 de abril pasado, empezó a pasar algo muy particular, muy peculiar, donde los que se habían retirado al finalizar la reunión volvieron, siguieron como adorando a Dios y fue algo que no podían parar, y empezó a sumarse después más estudiantes, más docentes. Esto empezó a correr como reguero de pólvora a nivel internacional y de todos los Estados Unidos, y siguió día y noche, las 24/7, por 15 o más días, hasta que el gobernador de la ciudad dijo: por favor paren esa reunión porque todos los servicios colapsaron, no habían sanitarios que dieran abasto en una localidad de 4.500, 5.000 personas, que vengan más de 20.000 de repente. Colapsaron los alojamientos, los servicios gastronómicos, y tuvieron que pedir que por favor pararan ese tipo de reuniones, cosa que se terminó haciendo por obedecer a la autoridad pertinente. Eso también sucedió en la Universidad Lee, de nuestra institución, en la ciudad de Cleveland, Tennessee, de donde aquí presente mi compañera Denise tiene una maestría en familia, en desarrollo integral de niñez. En esa universidad, que tiene capacidad para más de 5.000 estudiantes y asisten de todo el mundo, alguien dijo: bueno, si allá pasó, ¿por qué no acá? Y empezaron a adorar a Dios en la capilla de nuestra institución, y sucedió algo similar, no de la misma magnitud, pero muy similar, ya que la Universidad Lee es una universidad que pertenece a la Iglesia de Dios y por ende es de perfil pentecostal, aunque recibe estudiantes de todas las creencias y de todo el mundo, siempre y cuando cumpla los requisitos que obviamente toda universidad tiene. Entonces, eso para mí fue un mensaje de Dios, en el sentido que los humanistas librepensadores
están desde sus lugares de poder haciendo cosas que van en contra de la Iglesia, en contra del cristianismo, en contra de la fe, donde ellos afirman que la fe nuestra es ridícula, que es para los tiempos premodernos y que ahora solo la razón, la ciencia y la tecnología pueden resolver los problemas de la humanidad y que ellos van a traer felicidad a cada habitante del mundo. Mentira, no lo van a hacer, ni lo están haciendo, ni mucho menos. Pero eso es lo que creen, cada uno sostiene su creencia. La diferencia es que ellos ejercitan su agenda desde sus lugares de poder financieros, políticos y sociales y académicos, mientras nosotros todo lo que tenemos, y vale que eso es lo mejor, tenemos el poder del Espíritu Santo a nuestra disposición. Jesús dijo, sin mí nada sos y nada podés hacer. Entonces, evidentemente que el origen del pecado en el capítulo 3 de Génesis fue por la ciencia del conocimiento. Hoy día se sigue sustituyendo la fe en Dios por la ciencia del conocimiento y la tecnología. O sea que la misma infracción a la ley de Dios del jardín del Edén sigue siendo la misma de hoy día, a donde los humanistas que se afirman en el poder de la ciencia y la tecnología, entonces dicen Dios ya no es necesario, esa creencia es para la premodernidad, para los siglos 5 al 14, ahora tenemos ciencia y tecnología, ahora tenemos mucho conocimiento, así que Dios acá no es necesario, es una forma de decirlo. Y por eso Dios, a través de esa manifestación que no emerge desde un templo, de una denominación cristiana, sino desde universidades, está diciendo, bueno, el conocimiento científico no es suficiente, necesitan la unción y el poder del Espíritu Santo para avanzar en el mundo del siglo XXI. Sí, además también esto que estabas refiriendo, que es muy importante, cómo se van encauzando y enlazando todos los acontecimientos a través de la humanidad para llevar a cabo esto que tú estabas diciendo. Sabemos que el saber es un poder y qué casualidad, no casualidad, sino que es una manipulación a nivel de las sociedades en el mundo, de que cada vez las nuevas generaciones tienen menos conocimiento. ¿En qué sentido? Que la educación cada vez se está deteriorando más, se está educando menos, enseñando menos realmente a estas nuevas generaciones. Bueno, de hecho ya lo tenemos ahí una muestra muy triste y lamentable de que, bueno, aquellos jovencitos, adolescentes, niños o jovencitos que no tienen el respaldo de sus padres o que los padres no están prestando atención a las enseñanzas de sus hijos, en cuanto no refuerzan la enseñanza en los hogares o buscan herramientas para capacitarlos, porque realmente la escuela, el liceo, cada vez se le está enseñando menos, hay más paros, los profesores están faltando más, hay materias que no se están dictando a lo largo de todo el año, y bueno, los que están realmente pagando esas consecuencias son estas nuevas generaciones. Y si usted va asociando y enlazando lo que veníamos diciendo de estos humanistas, obviamente hay una manipulación del saber, porque ellos ya saben que el saber es poder. Bien. Y el mismo obviamente no está accesible a todo el mundo. Exacto. Si bien por un lado decimos la educación es gratuita, laica y obligatoria en nuestro país, o sea, la obligatoriedad va hasta el ciclo básico nada más, y con lo que dice Denise de los paros, de la falta de docentes, el incumplimiento de estos, están dando no solo un mal ejemplo a los educandos, sino que también los desaniman. Aquellos que tienen las ganas de estudiar, de salir adelante, no aprenden nada, o muy poco. Y esto nos consta porque tenemos hijas chicas o adolescentes que han cursado y bueno, vemos estar directamente vinculados a la educación secundaria, vemos el deterioro de esta educación. Vayamos entonces a Joel 2:28, si tiene la Biblia ahí a mano, si no puede anotar. Y después de esto, derramaré de mi espíritu
sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramarán mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Y Juan 14. Y Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo nos da discernimiento de espíritus, nos guía a toda verdad y justicia, nos redarguye y nos examina, nos da temor de Dios, qué importante esto, ¿no? Nos sensibiliza, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Precisamente el humanismo libre pensador promueve la libertad de conciencia y no solo la practican quienes practican esta religión humanista, sino que también la promueven. Eso vale decir que la creencia significa que la persona se emancipe absolutamente de toda influencia espiritual, de toda influencia de Dios, de su palabra y de toda creencia en la misma. Es decir, que la persona pueda hacer lo que se le dé la gana, decir lo que se le dé la gana, sin tener el más mínimo cargo de conciencia. Y la conciencia es un atributo del ser humano, es una de las capacidades que traemos desde nuestro nacimiento en nuestro espíritu. No olvides que somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu en él mismo reside la conciencia, la comunicación. A través del espíritu es que nos comunicamos con Dios, más allá de la mente. A través del espíritu adoramos a Dios. Por eso Jesús dijo hay que adorarlo en espíritu y en verdad, es decir, desde nuestro espíritu, basados en la verdad de la palabra de Dios, no cultivar espiritualidad basada en deidades paganas o en amuletos o en filosofías humanas, sino en la palabra de Dios que tiene todo poder y autoridad y es universal e intemporal. Es decir, para todo el mundo es igual y para todas las edades. La palabra de Dios no cambia, ni con la cultura ni con el tiempo. Dios sigue siendo el mismo, su palabra no cambia, su voluntad sigue siendo la misma, el de salvar a la humanidad, pero respeta la voluntad que sí nos dio a todos y cada uno para que tomemos la decisión o no de creer y de seguir al Señor Jesucristo. Cada quien es responsable de tomar esa decisión. Luego de muerto no hay ritual, no hay velas, no hay nada que lo salve a usted si estando en vida no tomó la decisión por Cristo. Y yo que usted no esperaría llegar allá para ver si es verdad lo que estamos diciendo. Sería mejor que se asegure desde acá que la palabra de Dios es la verdad, que Dios y su palabra no falla, no miente, no se equivoca. Por eso está bueno que el Espíritu Santo nos redarguya. El salmista David decía en el Salmo 139, examíname, oh Dios, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y él decía en el Salmo 119, lámpara sea a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso sí que es necesario para todos. Nuestra guía, nuestra brújula es la palabra de Dios. Nuestro GPS es la palabra de Dios. Es ahí donde sabemos en qué lugar estamos y hacia dónde vamos y por dónde vamos. ¿Cuál es la meta en la cual estamos enfocados? Mucha gente vive sin ningún propósito en la vida, vive porque el aire es gratis,
vive el presente sin importarle ni pensar en el mañana, pero aunque ese mañana depende de Dios, es necesario que estemos preparados para enfrentarlo, porque si no nos va a sorprender desprevenidos todo lo que viene a continuación, que profetiza la palabra de Dios, y si usted no está preparado, entonces va a tener mucho sufrimiento y mucho dolor, cual no ha habido en la humanidad desde el principio del mundo hasta ese presente. Así es, todo está establecido y determinado a través de la palabra de Dios mismo. El asunto es que, bueno, la naturaleza humana, pecaminosa, soberbia y orgullosa, siempre trata de poner su impronta, la impronta humana, pero la impronta humana se aleja de Dios constantemente. Por eso es necesario acercarnos a Dios como tal. Él lo establece y lo dice. Por eso leíamos que hay que guardar sus mandamientos y hacer sus mandamientos. Obviamente, si los guardamos es porque los tenemos presentes, los conocemos, por los cuales los podemos poner en práctica. Y al ponerlos en práctica, esos mandamientos, o sea, la palabra de Dios, toma poder sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es Dios mismo actuando sobre nosotros. No es el hombre. El hombre siempre quiere ponerle la impronta de la humanidad, del hombre, y ahí es donde radica el problema de la humanidad, que se aparta cada vez más de Dios y establece ciertas reglas humanas que en lugar de acercar y obedecer a Dios se alejan y son rebeldes a Dios mismo. Y ahí es donde entra en juego la religión. La religión es religarse con Dios, cuando no hay que religarse con Dios, porque Dios mismo es que creó al hombre y a la mujer y se acercó al hombre y a la mujer. Nosotros solo tenemos que acercarnos a través de Jesucristo, no es a través de ningún otro nombre, ni santo, ni dioses con minúscula, porque la palabra es clara y dice que solo nos acercamos al Padre Dios a través de Jesucristo. Y necesitamos, como estamos hablando en este programa y en el anterior, del Espíritu Santo que nos revele, nos ayude, nos oriente y nos guíe en estos tiempos, como decíamos, de tanta oscuridad, confusión, angustia, dolor y sufrimiento, que la humanidad misma no fue Dios. Aclaramos esto, la humanidad misma se está determinando y eligiendo este camino alejado y opuesto a Dios. Hay dos pecados que Jesús dijo que no tendrían perdón ni en su época ni en la época venidera. En estos tiempos hay muchas personas irreverentes, faltas de temor y de respeto a Dios. El temor no es miedo. El temor de Dios que debemos tener como cristianos no es miedo de Dios ni a Dios, sino que es respeto, es subordinación a su palabra, a sus mandatos, a su voluntad. Y es algo que hacemos de voluntad propia, nadie nos obliga, porque sabemos que es lo mejor para nosotros, los que creemos, y es la única forma de llegar un día al cielo. No es una utopía, es real. Y entonces la palabra de Dios dice, Jesús sabía los pensamientos de los fariseos, que eran líderes hipócritas de la religión judía, y decía, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá. Él lo dijo, y esto es una ley espiritual. Esto puede pasar en un partido político, en una familia, en un equipo de trabajo, en una empresa. Si la interna de cada organización se divide y está un grupo contra otro, como dice el refrán popular, divide y triunfarás. Bueno, Satanás no se divide. Él está organizado en distintas jerarquías de demonios que le sirven, que hacen su trabajo de robar, matar y destruir a la humanidad. Entonces, él no está dividido. Y por eso aquellos que pensaban que Jesús echaba fuera demonios por Belcebú, que era el príncipe de los demonios, Jesús les dejó bien claro que él no echaba los demonios por Belcebú, sino que él los echaba fuera
por el dedo de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y luego agregó que a cualquiera que diga una palabra contra Jesús le será perdonado, inclusive contra Dios Padre, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así que preste atención, uno a veces ve gente hablando burlonamente por obra y gracia del Espíritu Santo, refiriéndose a hechos que son muy jocosos y tratan de hacer un chiste usando al Espíritu de Dios. Le sugiero que no lo haga, porque puede estar pecando contra el Espíritu Santo de Dios y perder la salvación. Así usted se tira al piso, grite, patalee, llore, y no habrá esperanza para usted. Y pasó en el libro de los Hechos, capítulo 5, otro evento donde Ananías y Zafira, en ese tiempo los cristianos, podríamos decir que eran comunistas, pero creyentes, porque vendían sus posesiones creyendo que Jesús iba a volver en su generación, vendían sus propiedades y el producto de las ventas lo traían al grupo de apóstoles que administraba la iglesia primitiva, y no faltaba nada, ninguno, todos tenían por igual todas las cosas, tenían todo en común, así que era un fondo común que habían formado con la venta de sus propiedades y convivían y nada le faltaba a ninguno de ellos. Pero esto fue negativo en el sentido que luego se comieron toda la plata, se quedaron empobrecidos. No obstante, Ananías y Zafira vendieron su propiedad y supóngase que salía $50,000, trajeron la mitad o menos. Entonces Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo: ¿vendiste la propiedad? Sí, la vendimos. Entonces, ¿por qué conviniste en ofender, en mentir a Dios? Eso fue, digamos, de alguna forma evaluado como una mentira al Espíritu Santo, trayendo, era tu propiedad, la podrías haber vendido o no vendido, te quedabas con el total del monto, pero no venir a decir esto es el producto de la venta y en definitiva no lo era. De esa forma se computó como una mentira del Espíritu Santo, de manera que cayó fulminado, y a las 3 horas vino su mujer, le dijeron lo mismo, ella respondió las mismas palabras de su marido, y el apóstol Pedro le dijo: bueno, convinisteis en tentar al Espíritu del Señor. Le preguntó por qué, y dijo: a la puerta están los que sacaron a tu marido, ahora te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Esto está relatado en Hechos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Si usted lo quiere consultar después, está al alcance de cualquier persona, inclusive por internet, hay Biblias, usted puede descargar la aplicación o como sea. Y el apóstol Pablo agrega en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Así es, tenemos varios capítulos, versículos que hablan del Espíritu Santo, y es importante entonces conocerlos, saberlos, lo que establece Dios acerca de lo que hemos recibido. Y también, ¿para qué lo tenemos? ¿Para qué lo recibimos? ¿No? Todo tiene un porqué, un cómo, un qué, un para qué. Y la respuesta está dentro de la Biblia, de la palabra de Dios. No está a través de una iglesia o de las palabras de algún religioso, sino que todo está a través de lo que establece la palabra de Dios, por la cual es aquella que tenemos que seguir, conocerla, seguir y obedecerla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Como decíamos, al conocerla, al entenderla por revelación del Espíritu Santo. Y aquí cabe acotar que he escuchado muchas personas, aún personas eruditas, muy intelectuales, que dicen: hay cosas que no entiendo la palabra de Dios. Y claro que no. Tenemos que tener el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Para eso hay que anhelarla, hay que meditar en ella, hay que profundizar, hay que estudiar
para a través entonces de lo que el Espíritu Santo nos revela, podemos saber qué es lo que Dios quiere decirnos, no a través de como le pasó a estos apóstoles, que ellos entendieron por su razonamiento, no por lo que Dios había establecido, que tenían que vender todas las posesiones, porque según ellos, su razonamiento y su entendimiento humano, entendieron que Jesús venía en esa generación. Eso entonces fue no revelación dada por el Espíritu Santo, sino por una razón humana, y es lo que está sucediendo en estos últimos días. El razonamiento humano se opone a lo que Dios ha establecido. Y así también, a veces sabiendo o a veces no sabiendo, manipulan la palabra de Dios a su conveniencia. Y cuidado con esto, porque esto también va a tener juicio dado por Dios, no de nosotros, por supuesto. Entienda, como decíamos en varios programas, que Dios es amor, claro que sí, como un atributo, pero también es juez justo. Por lo tanto, hay juicios establecidos de Dios hacia aquellas personas que han manipulado, agregado o quitado en la Biblia la palabra de Dios, o aquellos que ridiculizan, hacen chistes o creen que esto no tiene importancia y hay que jugar o manipular la palabra del Señor. Entonces la última pregunta era ¿cómo podemos distinguir la diferencia al ver la manifestación del Espíritu de Dios o no en un tiempo de tanta mentira y engaño? El apóstol Pedro, todos sabemos que negó al Señor. Jesús se lo había vaticinado: antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Él dijo: no, de ninguna manera, voy a ir contigo hasta la muerte, cosa que sucedió. Luego él se arrepintió, lloró amargamente por haber negado a Jesús, pero cuando llega el día de Pentecostés, apenas 1 mes y medio después, este hombre temeroso, impetuoso, que había negado a Jesús, es lleno del poder del Espíritu Santo, se para frente al templo y predica públicamente, y 3.000 personas aceptan a Cristo. Y luego en su segundo mensaje 5.000 personas se entregan a Jesús. Entonces el llamado, la prédica del apóstol Pedro era: arrepentíos, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Bueno, se nos terminó como siempre el tiempo. Esto también es un llamado, ¿verdad? Una alerta a todos los cristianos y a aquellos que quieren entonces conocer al Señor. Esto también es para estos días: arrepentidos. Nos tenemos que arrepentir y llegar a Jesucristo. Que Dios te bendiga, y mañana tendremos un nuevo programa de Verdad y Vida. Quédate en este canal porque a continuación están todas las noticias.